buenos días. Esto es Puntos de Vista. Nuestra invitada de hoy, la licenciada Nubia Villasís, miembro del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenida, licenciada Villasís. Entendemos que el 18 de mayo venció el plazo para la justificación del gasto electoral de los comicios anteriores. ¿Han cumplido todas las organizaciones políticas con este requerimiento o será necesaria una prórroga? Gracias, buenos días. Eran 357 los informes de gasto de campaña que tienen que presentar las organizaciones políticas. Hasta que finició el plazo el sábado 18 de mayo, únicamente han entregado 132 informes de gastos de campaña a las diferentes organizaciones políticas. ¿Por qué son tantos? Porque son de las diferentes candidaturas que se presentaron. Es decir, una organización política tiene que presentar informes de gasto de campaña del binomio presidencial, de asambleístas nacionales, provinciales, parlamentarios andinos. Por eso son 357. Los que no han cumplido, el Consejo Nacional Electoral les tiene que dar una prórroga de 15 días, una vez que hayan sido notificados. Si dentro de esa prórroga que se les va a conceder en estos días, no cumplen, ahí sí es sancionado el representante económico de la organización política. ¿De una sanción pecuniaria de cuánto estamos hablando, licenciada? Entre 10 y 100 salarios básicos unificados es la sanción a quien no presente los informes de gasto de campaña, o también puede ser la suspensión de la organización política por 24 meses, dependerá de la gravedad de la infracción. Dicho en buen romance, estas organizaciones políticas, si no cumplen con la prórroga, no podrán terciar en los próximos comicios electorales. Bueno, dependerá de la gravedad de la infracción. En el momento oportuno ya el Consejo tomará una decisión, pero primero lo tenemos que notificar dentro de un plazo de 15 días. Una vez recibida tendrán que cumplir. De no acatar será sancionado el responsable del manejo económico e inmediatamente se le notificará a los directivos de la organización política, quienes también tendrán un plazo para cumplir. De no cumplir tampoco los directivos de la organización política, ahí sí viene la sanción otra vez de hasta 100 salarios básicos o la suspensión de la organización política. Ahora, más allá de la sanción como tal a la que deben allanarse o someterse en cuanto a los requerimientos o normativas del Consejo Nacional Electoral, y un poco para que la gente lo entienda, ¿por qué de la importancia de cumplir con este requerimiento de justificar el gasto de campaña electoral? Bueno, todos los candidatos tienen que hacer o tenían que haberse promocionado en forma igualitaria, es decir, en forma equitativa en los diferentes espacios. Por eso es que tenían un tope. Por ejemplo, el binomio presidencial, lo máximo que podía haber invertido es $1.700.000 para sus caminatas, puertas a puertas, artículos de merchandising. Si no hubiésemos tenido lo que ocurría tradicionalmente en años anteriores, que prácticamente todo el Ecuador se inundaba de la propaganda de un solo candidato, y era aquel que tenía más dinero. Ahora todos tenían que promocionarse en forma igualitaria y por eso también tenían topes máximos de gasto de campaña. Nos queda aclarado ese punto. Entiendo que nos estamos ya preparando para lo que serán las elecciones a gobiernos seccionales. Específicamente, ¿cuándo, de acuerdo al calendario electoral, se convocarán a estas de forma oficial y cuáles son los aspectos más relevantes de ese calendario electoral? Bueno, vamos a convocar elecciones el 17 de octubre de este año. Será publicada la convocatoria a elecciones seccionales y el día de las elecciones va a ser el domingo 23 de febrero del año 2014. Ahí, ese día, los ecuatorianos volveremos a las urnas para elegir a los prefectos, alcaldes, concejales rurales y urbanos, y también para los miembros de juntas parroquiales rurales. Estamos estimando que van a ser más de 5.500 autoridades principales y el doble, obviamente, pues de suplentes. ¿Cuáles podrían ser los impedimentos para que las organizaciones políticas puedan inscribir a los candidatos de su preferencia una vez elegidos democráticamente al interior de cada tienda política? Bueno, en este momento estamos otra vez abierto el proceso para más inscripciones de nuevas organizaciones políticas. Ya alcanzaron su personería jurídica desde que aprobamos el calendario hasta el día de hoy, 14 nuevas organizaciones políticas, pero de jurisdicción
circunscripción parroquial y cantonal. Primero, pues tener una organización política debidamente inscrita, y segundo, que sus candidatos hayan salido o salgan de procesos democráticos internos, tal cual ocurrió para las elecciones generales. ¿Habrá nuevas circunscripciones o recintos electorales, licenciada Villasís? Sí, vamos a tener diferentes circunscripciones en esta ocasión, porque los concejales tienen que salir de circunscripción urbana y rural. Es decir, que los 221 cantones que tiene el Ecuador van a ser divididos en dos circunscripciones, la urbana y la rural. Y en aquellas circunscripciones urbanas en donde se deban elegir entre 8 y 12 concejales, se debe subdividir a su vez en dos circunscripciones. Nosotros hemos detectado que van a ser unas 13 ciudades las que en su circunscripción urbana va a tener que ser dividida en dos. Por ejemplo, Quito, Guayaquil, Manta, Puerto Viejo, Machala, Quevedo, Durán, Cuenca, Loja, Santo Domingo. Adicionalmente, muy probablemente, Riobamba, Esmeraldas y Milagro. La zona urbana o la circunscripción urbana de estas ciudades que he mencionado va a ser subdividida en dos. Y en el caso de Quito, Distrito Metropolitano, la circunscripción urbana se va a subdividir en 3. Ahora, ¿esto no daría lugar a confusiones por parte del electorado? No, porque simplemente el elector de la circunscripción correspondiente va a elegir por el número de concejales dentro de su jurisdicción, tal cual ocurrió en Guayaquil, en Quito, en Guayas Pichincha, en Manabí, con el tema de los asambleístas provinciales. Únicamente van a tener que elegir entre los concejales de esa circunscripción, ya no las papeletas grandes que antes teníamos. Ahora en Ecuador todas las papeletas van a ser de una hoja a 4, como la tengo aquí. Perfecto. Más o menos. Nos queda clarísimo. Nubia, quiero agradecerle su presencia y el que nos haya acompañado esta mañana. Gracias a ustedes, buenos días. Amigos televidentes, Nubia Villasís, miembro del Consejo Nacional Electoral, comentándonos detalles de las sanciones que recibirán los partidos políticos que no cumplan con el justificativo del gasto de la campaña electoral anterior y, por supuesto, todo lo concerniente al calendario electoral de febrero del 2014. Momento de ir a una pausa. Enseguida regresamos con más desde la noticia.